Así que buenos días, le doy la bienvenida a todos y a todas a esta segunda parte del sexto seminario para maestros. Hoy tenemos con nosotros a Frances Negrón Montaner, quien es artista, investigadora y profesora de la Universidad de Columbia en Nueva York, entre muchas otras cosas. Nos complace realmente tenerla acá como recurso, realmente es un privilegio para nosotros y quiero repasar un momento, por favor, las instrucciones del día. Recuerden que vamos a tener, o esperamos poder tener, ¿verdad?, ya alrededor de 40 maestros con nosotros participando de esta reunión. Por consecuencia, necesitaremos que todos los micrófonos perdón, estén apagados todo el tiempo para evitar el retorno y la repetición de sonido y también evitar el ruido excesivo. Se le dará tiempo a todos ustedes para poder participar, hacer preguntas y respuestas, así que abajo tenemos un botón que dice chat. Ahí pues obviamente pueden entonces pedir un turno para preguntas. En el momento en que lo necesiten, realmente estamos abiertas a preguntas. Tanto Glorimar Marrero Sánchez como yo vamos a estar pendientes a esto. Tenemos con nosotros también a Sarabel Santos Negrón. Hola, Sarabel. Buenos días, hola. Buenos días. Ella es el segundo recurso que va a estar con Frances Negrón Montaner haciéndoles la presentación de hoy. Ella es artista multidisciplinaria, educadora y museóloga. Así que tenemos dos recursos hoy maravillosos. Tan pronto ustedes necesiten hacer cualquier pregunta, escriben al chat, ¿verdad? Y piden un turno y vamos a estar manejando estas preguntas con ustedes, ¿está bien? Así que les dejo con Frances y con Sarabel. Gracias por estar acá, maestros y maestras. Es un placer para nosotros poder ofrecerles esta programación. Adelante, Frances y Sarabel. Muchas gracias. Voy a empezar por poner la presentación. Me dicen si está en sus pantallas. Sí. Perfecto. Bueno, pues primero que nada quería darle gracias al museo, a Raquel, a Glorimar y por supuesto a todos los presentes. Hubiese preferido, por supuesto, estar en Puerto Rico, pero pienso que esto es una buena manera de continuar nuestros trabajos y para seguir pues creando la realidad que queremos. Lo primero que voy a decir es que pues, voy a compartir algunas perspectivas sobre el proyecto Valor y Cambio. Y pienso que lo primero que debería decir sobre ese proceso es que para mí fue uno transformador. Yo podría decir que Valor y Cambio me cambió la vida, en el sentido de que transformó las maneras que yo veía ciertas cosas, mis líneas de investigación. Fue el primer proyecto de arte que yo realicé, aparte del cine. Es decir, un proyecto de arte que me colocó en el espacio público y pude presenciar cómo ese tipo de proyecto transforma a las personas que participan, incluyendo a los artistas. Pues habiendo hecho ese reclamo tan grande sobre un proyecto que cambia la vida, pasaré a definirlo. Yo he descrito el proyecto de distintas maneras en distintos contextos, pero yo pienso que una manera de empezar hoy es decir que Valor y Cambio es una instalación interactiva que combina arte, narrativa y los principios de la economía justa con el objetivo general de reimaginar lo que llamamos la economía. Desde el principio y hasta la fecha, porque es un proyecto activo que continúa, teníamos tres propósitos fundamentales. Uno, proporcionar una plataforma para que los participantes consideraran la cuestión del valor, es decir, la pregunta ¿qué valoran? Y recordemos que este proyecto comenzó en febrero del 2019, abundaré sobre eso un poquito más adelante, pero que esta pregunta no era la que se estaba haciendo públicamente a pesar de la crisis de austeridad del país. El segundo propósito era proveer una experiencia de una economía de intercambio que no estuviera basada ni en la extracción, ni en la ganancia, ni en la acumulación de capital, que es la economía que tenemos en general en el planeta. Y tercero, presentar el concepto y práctica de una moneda social, que en este caso llamamos Personas de Peso Puerto Rico, ese es digamos el nombre largo de la moneda, pero para abreviar mucha gente la empezó a llamar simplemente pesos o pesos de Puerto Rico. Sarabel va a abundar en cómo se confeccionaron los pesos. Claro. Cuando ella haga su intervención un poquito más adelante, pero por el momento vale la pena decir que hay 6 denominaciones de los pesos, del 1 al 25, y que la selección de estas figuras, porque por supuesto pudieron haber sido otras, se basó en que la historia de cada una de estas figuras, y en el caso del Caño Martín Peña, una comunidad,
de alguna manera se relacionaron con los 4 principios o valores del proyecto Valor y Cambio, que es solidaridad, creatividad, justicia y equidad. Este proyecto pues no se dio simplemente de parte de los artistas envueltos, también constituyó un equipo de trabajo, ya que era necesario crear artefactos y documentar el proceso. Esto es parte, una imagen de parte de los integrantes del proyecto Valor y Cambio. Algunos de ellos eran programadores, cineastas, propulsores de la economía solidaria en Puerto Rico, y juntos reconfiguramos un cajero automático, una ATH, que rebautizamos como la BIC, que era una abreviatura para Valor y Cambio. Y ahí pueden ver la BIC a la derecha, cuando estaba en proceso de confección. Y cómo funcionaba el proyecto, básicamente era que los participantes se iban a la máquina le hacía 3 preguntas. La primera era ¿qué valoran? La segunda era ¿qué hace la comunidad o su comunidad para sostener lo que usted valora? Y la tercera, si conoce algún grupo o persona que ya lo está haciendo fuera de su comunidad. Y a cambio de esa historia, particularmente la tercera pregunta, le pedía a la persona que hiciera o contara una historia sobre esas personas transformando la sociedad. Podían entonces recibir un billete que la máquina le daba aleatoriamente, y al reverso de ese billete, bueno, antes del reverso del billete, podía utilizar ese billete en más de 42 comercios y organizaciones participantes ya para el fin del proyecto. Al principio, pues, nosotros traímos colaboradores, pero ya como a mitad del proyecto habían organizaciones y comercios que se acercaban a nosotros, que querían participar, por lo que terminamos con 42 al final del proceso. Cuando usted recibía el billete, había un código QR en el reverso, y ese código lo llevaba a la página web del proyecto, y ahí podía leer una historia sobre la comunidad, o por ejemplo si le salía Julia de Burgos, podía ir y leer sobre Julia de Burgos. De esta forma podríamos decir que el proyecto creó una economía basada en que la unidad de valor de la economía, su base era el intercambio de historias. Todo el proyecto proveía bienes y servicios a través del intercambio de historia. Usted le contaba a la máquina le daba un billete con una historia, usted llevaba el billete a un comercio o una organización, nosotros promovíamos la historia de esa organización para que ellos aceptaran el billete. Y esa era la parte del proceso o uno de los objetivos del proyecto, que tenía que ver con proveer una experiencia donde la economía no estuviera basada en acumulación, extracción o ganancia. Para darles como una idea de cómo se sentía estar en el proyecto, les voy a compartir unos segundos de este video. Hay varios videos sobre el proyecto y luego les contaré de la película que estamos haciendo. Sí, señor. Bravo. ¿Qué salió? Roberto Clemente. What? My name is Frances Negrón Montaner. Eso les da una idea de cómo era un día típico en Valor y Cambio durante la primera ronda en Puerto Rico. Nos podemos preguntar cómo fue que llegamos a este proyecto. Y en otros momentos que yo hablo sobre el proyecto, pues tengo que entrar en muchos detalles sobre este contexto, porque las personas no los conocen, pero en el caso de hoy, pues creo que solo es necesario señalar cuáles son algunos de estos conceptos. Pues el primero fue la deuda, la llamada deuda impagable, y la crisis, que debo subrayar que no es una crisis de deuda, sino más bien una crisis de austeridad, porque hay muchos países en el mundo que están endeudados o más que Puerto Rico y no tienen crisis de deuda. Y podemos hablar sobre eso un poco más adelante. El segundo contexto fue promesa y cómo estas respuestas a la llamada crisis de la deuda exacerba la crisis más profundamente. El tercer contexto es el huracán María y lo que podríamos llamar el abandono de la vida
ya que tanto el gobierno de Puerto Rico como el federal enfrentó esta crisis de una manera que podríamos definir como necropolítica, es decir, dejar morir. Y esto pues sabemos que culminó en que muchas personas estuvieran sin vivienda, que enfrentaran hambre, y hubo además, como sabemos, más de 4.000 muertos. Esta coyuntura, o lo que podemos llamar sufrimiento, si fuera a decir en una palabra de dónde sale Valor y Cambio, pues diría que el sufrimiento que ha pasado Puerto Rico por los últimos años. Pues frente a esto, como una académica o profesora en la Universidad de Colombia, organicé un grupo de trabajo que se llamó Unpayable Debt, para entender mejor qué estaba ocurriendo en Puerto Rico y para contextualizar lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico en un marco mucho más global. Y una de las cosas, claro, que uno aprende en este proceso de estudio es que si bien la coyuntura de Puerto Rico tiene características particulares, esta crisis neoliberal está ocurriendo y ha estado ocurriendo en muchos otros lugares del mundo. Y al hacer ese trabajo, yo que tengo una formación en las humanidades, interdisciplinaria, en las ciencias sociales, me empecé a hacer preguntas que regularmente no me había hecho antes en mi trabajo, como por ejemplo, ¿qué es el dinero en sí? ¿Cómo adquiere valor? Y dos perspectivas o definiciones que me fueron útiles en este proceso. La primera fue que en general el dinero puede definirse como un acuerdo. Hay una tendencia a pensar que el dinero tiene valor en sí, pero más bien lo que es valioso, por ponerlo de alguna manera, es que un grupo de personas se ponen de acuerdo y deciden que van a usar un objeto u otra cosa como medio de intercambio. Entonces, en este sentido, lo que le da valor a cualquier moneda o a cualquier dinero es la confianza que la comunidad le pone. Por ejemplo, si de momento muchas partes del mundo deciden que no van a usar el dólar para sus reservas, por ejemplo, o que no van a aceptar el dólar en sus comercios o para sus transacciones, pues inmediatamente el dólar pues pierde valor. Y no es nada que hayan hecho el dólar, es más bien que hubo un cambio de comportamiento y se ha eliminado la confianza en ese objeto como forma de intercambio. En el capitalismo, debo añadir, y esto es una de las razones que me interesó este proyecto, es que el dinero es un mecanismo que podemos llamar de coerción por parte de aquellos que tienen acceso al capital hacia aquellos que no tienen acceso a capital y por lo tanto tienen que vender su fuerza de trabajo para acceder al dinero. Entonces, en ese sentido, cuando pensamos y esto nos ayudó mucho en el proyecto para diferenciar el concepto trabajo del concepto empleo. Podríamos decir que el trabajo pues es necesario, hace falta sembrar, hace falta construir viviendas, lo que no es necesario o no es inherente o no es universal a todos los tiempos es convertir ese trabajo en empleo, que es pues esa forma de coerción para que las personas que no tienen acceso al capital le den su fuerza de trabajo a aquellos que sí la tienen. Entonces, la tercera pregunta que me hice sobre el dinero era si había una forma diferente de usar el dinero. Y descubrí que sí, en el proceso de la investigación como parte de Unpayable Debt. Y ese concepto, uno de ellos es la moneda social. La imagen que tengo en este momento en la pantalla es la moneda social de una parte de Brasil que se llama Fortaleza. Esta moneda se llama Las Palmas y llegó a ser la moneda dominante de una región por varias décadas. Más del 90% de las transacciones en esa área se realizaban en moneda social y de hecho hay un banco que intercambiaba la moneda social por moneda corriente para facilitar pequeños préstamos a los comerciantes. El objetivo principal de esta moneda era mantener el dinero de la comunidad dentro de la comunidad y no en gastarlo en comercios transnacionales o que sacaran el dinero del área. Una definición breve de lo que es una moneda social, podríamos decir un tipo de dinero que grupos y comunidades pueden adoptar para valorar las habilidades, conocimientos y talentos colectivos y facilitar su intercambio. Yo pensé que Puerto Rico era un lugar donde la moneda social podía ser una herramienta porque tiene unas ciertas características. Por ejemplo, una de ellas es que es un lugar donde hay altas tasas de educación, pero también altas tasas de pobreza y de exclusión o marginación del
el mercado de trabajo dominante. En ese sentido, quiere decir que en Puerto Rico hay un enorme potencial que no es tan siquiera capturado ni explotado por la economía dominante. Entonces, en ese tipo de contexto, la moneda social puede tener un rol importante en las comunidades organizar sus propios recursos y movilizarlos. No voy a entrar en todas las maneras que uno puede usar las monedas sociales, pero quería decir simplemente que hay varias modalidades de uso. Nosotros escogimos usar una de puntos, es decir, que va 1 a 1 con el dólar, pero también una modalidad popular y tal vez la más sostenible para en muchos lugares ha sido los bancos de tiempo. Quiere decir que en una comunidad puede decidir que la unidad de valor es el tiempo. En nuestro proyecto la unidad de valor eran las historias y su intercambio. Pero si uno diseña una moneda social donde es un banco de tiempo, eso quiere decir que la unidad de valor es el tiempo, cada cual intercambia tiempo. Es decir, si una persona es abogada y una persona es artista, pues pueden intercambiar 2 horas de tiempo en servicios sin que necesiten utilizar moneda corriente. He mencionado los bancos comunitarios, que es otra modalidad de la moneda social, es decir, una moneda que tiene además una reserva en la moneda oficial. Aparte de Brasil, también hubo una moneda con esas características en Bristol, en Inglaterra, y es otra posibilidad. Muchas veces el concepto de moneda social va asociado al concepto de economía solidaria, que es una forma de asegurar bienes y servicios para producir bienestar colectivo en lugar de promover acumulación en unas pocas manos. Entonces diríamos que uno de los contrastes más grandes entre la economía capitalista y la economía solidaria es que la lógica principal de la economía capitalista es generar acumulación, y que esta se mantiene en relativamente pocas manos, en este momento neoliberal, en bien pocas manos, lo que llaman el 1%, ¿no? Mientras que el objetivo, la lógica principal de la economía solidaria es el bienestar colectivo. Entonces, si uno hace ese contraste, pues se da cuenta de por qué algunas decisiones le parecen lógicas al sistema capitalista, como por ejemplo ahora mismo en la crisis de COVID, la desesperación por abrir los negocios, por ejemplo, tiene que ver no con una abstracción llamada economía, sino con la lógica de la economía particular, que es que sin ganancias pues no existe la economía. Si tuviéramos, digamos, otro tipo de economía, otro tipo de noción de economía, pues ahora mismo pues no habría desespero por abrir los negocios, porque la lógica principal sería el bienestar colectivo y no la ganancia. Y pudimos hablar de eso un poquito más adelante. Pero solo para comentar que la moneda solidaria, social en general va vinculada a un proyecto de economía solidaria y no es simplemente es un método o una herramienta aparte de eso. Se calcula que hay más de 5.000 monedas sociales circulando en el mundo. España es uno de los lugares que más tiene cerca de 300, digo relativamente porque no hay una manera muy fácil de seguirle la pista a cuántas monedas sociales hay, no hay formas regulatorias, digamos, para saber, pero algunas investigaciones sugieren que es un fenómeno creciente y diría que en gran medida por las mismas razones que comenzó este proyecto. Muchas veces me preguntaban si en Estados Unidos había monedas solidarias o si era legal en el marco de los Estados Unidos, y la respuesta es sí. Estados Unidos tiene muchas monedas solidarias. California nada más tiene más de 20. Esta es una lista parcial. Y Nueva York, el estado en el cual yo vivo, tiene una de las más famosas, aunque ya no está en circulación, hace unos años atrás dejó de circular, pero por varias décadas, desde los 90, ha sido una de las más populares y exitosas. Es la moneda social de Ithaca en Upstate New York. También debo decir, antes de regresar al proyecto, que la moneda social no es un fenómeno reciente. Tiene una historia de cientos de años, pero en el uso, digamos, que le damos y el sentido que le damos hoy, ahí frecuentemente se habla del milagro de Bögl. Bögl es un pueblo en Austria que durante la Segunda Guerra Mundial, durante la década de los 30, se encontraba en la bancarrota, y el alcalde tuvo la idea de generar su propia moneda.
Y esta moneda se le atribuye que esta localidad no fue a la bancarrota y de hecho tuvo prosperidad durante la guerra, uno de los pocos lugares en el área que tuvo prosperidad, porque asumieron la práctica y la política monetaria en sus manos para facilitar lo que necesitaba esa comunidad en ese momento dado. Pues volviendo a Valor y Cambio, la próxima pregunta sería, ¿cómo fue esa primera experiencia de Valor y Cambio? Pues debo decir que comenzó el 9 de febrero y terminó el 18 de febrero, casi todos los días consecutivos, pero hubo un descanso. Al final participaron más de 1.500 personas en 8 localidades. Algunas de ellas fueron la Casa de los Contrafuertes, el Viejo San Juan, este fue nuestro segundo día. Miramar Food Truck Park. En Bayamón, nuestro último día. En el proceso nos dimos cuenta, y es una de las razones que estamos aquí, que a los niños y a los jóvenes les encantaba nuestro proyecto. Y eso lo vi duplicado también en Nueva York cuando pasó el proyecto a Nueva York. Este día de Miramar vinieron varios estudiantes de la escuela Rafael Cordero y una de las cosas interesantes de ese intercambio fue que la maestra de estos estudiantes les asignó ir al proyecto como parte de su trabajo y que obtuvieran billetes y volvieran a la escuela a comentarlo. Yo tuve una larga conversación con estos chicos y estaban completamente preparados para la experiencia, sabían las historias de todas las figuras, sabían todos los lugares que aparecían en los billetes, y recibieron casi todos, les faltaba uno. Y estuvieron detrás de mí un buen tiempo para que les mandara un set completo y yo le mandé 2 a la maestra y lo estaban usando para dar clases. Y esta es en la Escuela Peces de Punta Santiago, en Humacao, donde tuvimos un taller donde los jóvenes de esa escuela imaginaron una moneda social para Punta Santiago. Y es interesante que si miran bien los dibujos, que gran parte de las imágenes y el imaginario de esa moneda social, pues tenía que ver con el mar y la pesca. Bueno, pues la acogida al proyecto realmente nos sorprendió a cierto nivel. Por ejemplo, el último día que la VIC estuvo abierta en Bayamón, nosotros estuvimos abiertos por 14 horas porque las personas que trabajaban en el área, como meseros, cocineros y demás, nos pidieron que mantuviéramos el proyecto abierto hasta que ellos terminaran de trabajar para ellos poder participar. O sea que en la última, estuvimos ahí hasta las 12 de la noche, y finalmente cerramos esa primera ronda del proyecto. Pero una cosa que nos llamó la atención es que de más de 1.600 billetes que circularon en ese tramo del proyecto, se usaron muy pocos, tal vez no más de 100. Un total de 150 pesos se gastó de los potenciales miles y miles de dólares. Entonces, pues eso rápidamente pues surge otra pregunta, ¿por qué ocurrió eso? O sea, la teoría era que si estamos en un lugar donde hay crisis económica y altas tasas de pobreza y demás, ¿por qué la gente no usó la moneda social como dinero, ya que lo podía hacer en múltiples lugares y obtener comida y otros bienes? Pues hay muchas razones, yo voy a simplemente mencionar algunas. Una es el simbolismo del peso en relación al dólar. Esto fue una estrategia que usamos para hablar del proyecto para jóvenes, que es comparar simplemente la cara de los pesos con la cara de los dólares. Y nos damos cuenta o podemos ver algunas cosas. Una es que nos recordamos que Puerto Rico nunca ha tenido una moneda nacional y que desde la invasión de los Estados Unidos ha estado mayormente sujeta a la moneda y al proyecto colonial de Estados Unidos, cuyo símbolo, podemos decir, más poderoso es el dólar mismo. También, aparte del colonialismo formal, está la parte de colonialidad, que si comparamos las figuras y las historias que circulan en los pesos nuestros versus las que circulan en el dólar, pues vemos que los dólares todos tienen en su cara hombres blancos, estadistas, o sea, personas relacionadas al Estado, y que todos de alguna manera u otra y otros muy profundamente están asociados a políticas racistas, genocidas y heterosexistas.
Entonces, pues, en cierto sentido, esta respuesta al peso tenía que ver con qué se contaba, cómo se figuraba y qué valores circulaban. Hay una segunda razón que voy a invitar a Sara a ver que comente un poquito sobre esta, que es que el intercambio o la noción de intercambio es cotidiana en Puerto Rico. Es decir, puedo hacer un contraste entre el número de minutos que me tomaba a mí explicar el concepto de economía solidaria o de moneda social a personas que no lo habían escuchado antes en Puerto Rico, y diría que es como un minuto. Me toma un minuto explicar el asunto. Y si le estás hablando a una mujer, pues tal vez te toma hasta menos. De hecho, en el primer lugar donde nosotros tuvimos nuestra prueba del proyecto, en Día Verdura, un restaurante en el Viejo San Juan, inmediatamente que yo planteé el proyecto, la dueña del restaurante, Vilma Brul, me dijo, yo entiendo esto perfectamente porque así es que sobrevivimos después de María, ¿no? Mientras que en Nueva York, a veces me tomaba 20 o 30 minutos explicar el concepto de moneda social o el concepto de economía solidaria. Es decir, que estamos comparando dos lugares muy, muy diferentes en su posicionamiento en relación a la economía y su prosperidad, digamos. Sara, a ver, ¿nos quieres decir un poquito más sobre esto que has trabajado? Sí, vale. Gracias, Frances. Buenos días nuevamente. Para abundar en este punto, parte de la investigación del proyecto fue tomar esos valores de intercambio que de por sí nosotros tenemos como colectividad, que para nosotros es muy evidente, es muy obvio, pero en otras comunidades pues no se da tan fácilmente, y es esa naturaleza que tenemos para compartir, para dar de lo mucho o de lo poco. Y esto lo pudimos ver claramente durante la experiencia del huracán María, y entre otras cosas que han pasado más recientemente, pues vemos cómo ese sentir de ayudar al prójimo, de ayudar al vecino, pues fue muy natural. Recordemos que durante María, ¿verdad? Yo creo que esto lo tenemos grabado en la piel, no hay que hacer mucha referencia, pero las largas filas que se hacían para obtener gasolina o para comprar alimentos, muchas veces no tan solo era para nosotros, era para a su vez ayudar a otros familiares que no podían ir, o si ya nosotros hacemos la fila, pues de vez aprovecho y compro lo que te hace falta y te lo doy. Así que esa naturaleza ya de intercambiar bienes por un fin común, por ayudarnos, o simplemente limpiar la carretera que estaba totalmente obstruida, fuimos nosotros mismos quienes levantamos los palos, quienes recogimos hojas. Esa noción, ¿verdad?, pues está en nuestra piel, está en nuestra forma de pensar, y de ahí fue que tomamos ese referente para entonces que el proyecto Valor y Cambio también tuviera esa fuerza, pues valga la redundancia, de intercambio, ¿no? De intercambiar no tan solo, pues como decía Frances, lo que es una economía de acumulación, porque no es lo que se busca, sino pues esas historias, esas cosas que nos nutren a nosotros. Así que eso es parte primordial de lo que el proyecto se enfocaba en cuanto a lo que es el intercambio, pero aquí como lo hemos hecho, y yo creo que una de las cosas que se nos ha hecho más difícil en este tiempo de distanciamiento social es en efecto no tenernos, ¿verdad? No tenernos de cerca. Mucha gente ha hecho la comparativa, ¿quién fue más fuerte, el huracán o los terremotos o esto que está pasando con el COVID-19? Y hay mucho debate, ¿no? Mucha gente argumenta que aunque durante el huracán no había muchísimas cosas, no había agua, no había luz, no había comida, pero ese sentir solidario de saber que tenías el vecino, que por lo menos tenías alguien con quien hablar, podías tener alguien a quien abrazar, con quien comunicarte, también era una fuente, ¿verdad? Muy, muy necesaria para nosotros poder sobrellevar ese problema. Así que nosotros está ese sentir de intercambio que diríamos que es algo que está intrínseco en nuestra naturaleza como puertorriqueños. Y ahora que mencionas recalcas el concepto de intercambio, debo decir también que el mismo nombre del proyecto Valor y Cambio refería a esos múltiples referentes, ¿no? En el sentido de que se podía entender como valor en términos convencionales, como pensamos en el dinero, y cambio también, pero también podíamos pensar en intercambio o también en valor como valentía y cambio como transformación. O sea que parte del proyecto era resignificar esos conceptos económicos que estábamos manejando dentro del contexto del capitalismo, de los significados que se le asignan, y resignificar, volverlos a significar.
en el contexto de cómo nosotros podemos construir otro tipo de economía. Hay una tercera razón, hay más, pero quisiera decir una tercera razón, que es lo que yo llamo alegría decolonial, que es un nuevo concepto que emergió del proyecto. Y a esto lo que me refiero cuando digo alegría decolonial es que aparte, o sea, lo primero que nos llama la atención es la cantidad de gente que viene a participar del proyecto, nos llama la atención que vienen tantos estudiantes, tantos jóvenes. Pero otra cosa que llamó la atención es que el proyecto hacía a la gente feliz, por ponerlo de alguna manera. Mucha gente expresaba alegría, incluso a veces la gente lloraba cuando recibía los billetes, y a esto le ha llamado la alegría decolonial. Y por ese concepto me refiero a que es como el momento en el proyecto donde al recibir el billete, que es cuando normalmente ocurre, particularmente si recibe el billete que usted quiere, de momento eso le hace real y consciente la posibilidad de una transformación. Es decir, es el momento donde sentimos la posibilidad de una hora diferente. Y uno de esos momentos más especiales para mí durante el proyecto fue cuando Eduardo Paz, que es un joven artista y educador, participó del proyecto. Él estuvo viniendo a Valor y Cambio todos los días porque él quería recibir un billete en particular, el de los hermanos Cordero. Y cuando él lo recibió, pues tuvo una respuesta emotiva, y cuando yo le pregunté por qué, me dijo que él también era un educador afrodescendiente en una lucha que se asemejaba a la de el maestro Cordero, y que él entendía que esa historia, esa figura, ese objeto que conmemoraba eso, era de un valor profundo, sumamente valioso. Entonces, en ese sentido, el proyecto de Valor y Cambio sugería que sentir alegría era también una manifestación política en el sentido de que constituye y marca un deseo por transformación. Claro, no todo en nuestro proyecto fue alegría, aunque gran parte lo fue, diría que la gran mayoría. Pero hubo algunos momentos interesantes. Uno de ellos fue que al tercer día de nosotros estar con el proyecto sobre la marcha, alguien nos alertó de que los billetes se estaban vendiendo en eBay. Algunos billetes se llegaron a vender o al menos a ofrecer por $150 o más. Y pues eso llevó a algunos conflictos dentro de la propia plataforma de eBay, con algunas personas protestando que eso no era, así no se debería usar el billete, que no era para la venta y demás. Pero esto sugería que, pues, que no todos los que fueron al proyecto lo hicieron para participar de una economía solidaria o para imaginarse otro tipo de economía, sino en cierto sentido para aprovechar que había gente que realmente valoraba estos billetes en exceso de su valor de cambio. El segundo fenómeno que quería mencionar de estos momentos no tan felices fueron que la prensa que recibimos, particularmente la más visible del Nuevo Día y de Telemundo, generó muchos comentarios. Por ejemplo, había más de 400 comentarios en el Nuevo Día, en el artículo de portada que se realizó sobre Valor y Cambio. Y si leen, vemos que entre algunos puertorriqueños el proyecto no provocó alegría decolonial, sino sentimientos negativos hacia el proyecto, y diría que una de las palabras más usadas para describir lo que estábamos haciendo era asco, ¿no? Y vergüenza. Y estas personas que objetaban, yo creo que ninguna de ellas fue al proyecto, pero de lo que habían leído, asociaban el proyecto o veían el proyecto como una suerte de amenaza al status quo de Puerto Rico, o lo veían también como una amenaza al concepto mismo de economía que ellos asociaban con cierto bienestar, ¿no? Entonces, pues esto es un indicador de que estas ideas que se desarrollaron en este proyecto y que tuvieron amplia acogida por algunos sectores de Puerto Rico, pues no todo el mundo lo veía de esa manera, y esto es algo también que podemos hablar un poco más en detalle. A pesar de esos momentos, diría que el proyecto ha sido sumamente fructífero, y les quería contar algunos del legado que ya ha tenido el proyecto en bien poco tiempo.
y de algunos de los pasos a seguir que tenemos pendientes. Pues el primer resultado, para mí increíble, maravilloso, fue que inmediatamente después de la conversación que yo había tenido con el Caño Martín Peña, que fui allí simplemente a pedir permiso para contar la historia del caño en el billete 25, inmediatamente ellos me dijeron que ellos tenían uso para una moneda social, y poco después empezaron a diseñar y a pensar en su moneda social, que ya ha sido lanzada, que se llama Los Pasos del Caño Martín Peña. Y se llama Los Pasos porque la moneda se le da a las personas activistas y otros miembros de la comunidad que aportan para que la comunidad llegue a sus objetivos. Por eso se llama Los Pasos, porque digamos que te dan 30 pasos del caño. Eso quiere decir que la comunidad estima que usted adelantó los objetivos del Caño Martín Peña 30 pasos, ¿no? Estos pasos del caño se utilizan en un lugar que se llama la tienda solidaria dentro del Caño Martín Peña. Esta es la tienda por dentro y algunos de los miembros que están envueltos en este proyecto. El segundo acontecimiento que ocurrió casi de inmediato fue una invitación a venir a Nueva York, donde estuvimos varios meses, primero en el Lower East Side, en el Oisaida Cultural Center. Allí también tuve la oportunidad de trabajar con muchos niños. Y fue interesante porque me di cuenta que niños tan jóvenes como de 9 o 10 años ya tenían un concepto bastante claro de la función del dinero en la economía actual y de su rol en relación a ese proceso. De hecho, tuve el privilegio de poderle preguntar a estos niños de por qué les gustaba tanto el proyecto, y un niño me dijo, porque este proyecto nos permite a nosotros acceder a dinero y decidir qué hacer con él. Y esto era un nene de 9 años, o sea que los niños están pensando en el dinero y están pensando en la economía desde muy temprano. Este es el primer momento del proyecto en Nueva York, en un jardín comunitario en el Lower East Side, como en Puerto Rico ese día estuvo lleno de personas. Este es la segunda parte del tour en Nueva York, que fue en East Harlem. Este es un participante con un billete de Julia de Burgos al frente del mural de Julia de Burgos en East Harlem. El tercer desarrollo muy importante es la gestación de una moda social para Nueva York bajo el proyecto Just Exchanges, que está ahora mismo en reunión y se piensa empezar a lanzar esta moneda social de la ciudad en unos 30 días más o menos. Los próximos pasos para el proyecto, pues hay varias cosas cocinándose porque es un proyecto que continúa activo. El primero es un informe de las grabaciones y un libro. El informe de las grabaciones es muy importante porque va a recoger el sentir de lo que las personas nos dijeron tanto en Puerto Rico como en Nueva York. Y ahora mismo tenemos cerca de 4,000 grabaciones que estamos transcribiendo para ver qué nos dijeron, dónde, si hay una correlación, una relación entre quienes nos hablaron y qué dijeron, si se parece lo que dice la gente en Puerto Rico, en el área metropolitana o en Humacao, si no, si se parece más a lo que dicen en East Harlem o en el Lower East Side. O sea que eso va a ser importante. Y un adelanto sobre el informe, que yo creo que es bastante pertinente a la reunión de nosotros hoy, que si preguntamos qué es lo que más valoran los puertorriqueños después de la familia, que es lo que casi todo el mundo dice primero, pues piensen las respuestas, cuál puede ser. ¿Qué es lo que más valoran los puertorriqueños después de la familia, de acuerdo a Valor y Cambio? Lo más importante para más del 90% de las personas que participaron en Valor y Cambio, en su testimonio y sus historias, es la educación. Y debo decir que un número bastante grande, todavía no hemos hecho el análisis de los datos muy de cerca, pero lo que he visto hasta ahora, un número significativo de personas que participaron de este proyecto identificaron a sus maestros como las personas que promovían lo que ellos valoraban. Valor y Cambio también está produciendo una película que llamamos Valor y Cambio The Movie. Y tenemos, pues, en este momento la estamos editando, estamos llegando ya al acto segundo en la edición, o sea que esperamos poder compartir mucho de lo que ocurrió en Valor y Cambio a través de la película próximamente en los próximos meses. Queremos regresar a Puerto Rico y participar de la exhibición, y también teníamos el plan de volver a Puerto Rico y llevar el proyecto a áreas fuera del área metropolitana
y habíamos pautado febrero primero para hacerlo, entonces vinieron los terremotos, o sea que pospusimos, íbamos a ir en abril, luego íbamos a ir en mayo, y ahora pues estamos pendientes, pero es nuestro deseo regresar a Puerto Rico y terminar, digamos, el tour después de haber estado en Nueva York. Y queremos continuar colaborando con escuelas y estudiantes. Y pues, como tal vez para concluir, decir que al final el proyecto ha sido tan fructífero y transformador para mí y para otros que hemos participado, que lo que queremos es continuar intercambiando y compartiendo lo que hemos aprendido y cómo esto puede tener otras vidas y ser adoptado en alguna manera por otros grupos y en otras circunstancias. Muchas gracias. Súper, Frances. Muchísimas gracias. Hay unas reacciones bien chéveres aquí de los maestros. Dice Yesmarí Rivera que tiene una mezcla de sentimientos con el proyecto. Henry Luciano te califica como excelente. Hay una pregunta de Laura Quiñones. Ella pregunta si se puede trabajar un proyecto como este junto a las cooperativas escolares o programas de voluntariado. Sí, pues nosotros en algún momento pensamos y hicimos algunas movidas preliminares para empezar a dialogar con las cooperativas. Y de hecho, cuando estuve en Puerto Rico también se me acercaron maestros que tenían cooperativas en escuelas para pensar en cómo traer el proyecto a una cooperativa. Yo creo que es totalmente viable. Haría sentido en Puerto Rico, particularmente porque hay un movimiento cooperativista, es algo que está bastante integrado socialmente y culturalmente. O sea que sí, me parece que es algo que nosotros pensamos y algo que hicimos tomamos algunos pasos en esa dirección, pero no consolidamos porque habían tantas otras cosas. O sea, tendríamos que poner el proyecto a correr. Y aunque el proyecto pues salió, mejor no hubo haber salido, pero trabajamos con bien pocos recursos, o sea que estábamos siempre un poco ajetreados, lo verán en la película un poco. Pero sí, yo creo que definitivamente es algo a investigar y a desarrollar. Y quería pedirte, ya que has hablado de términos tan importantes, me parece a mí, como el colonialismo y la colonialidad, igual también lo que es la economía neoliberal. No sé si podrías abundar un poco más en esos dos términos, por lo menos en el término de lo que es el colonialismo, la colonialidad y la alegría decolonial. Quizás un poquito más para que pues hay un ensayo que va a salir ahora, leí ayer, va a salir en junio, en un libro publicado en Inglaterra, que agrupa ensayos sobre el rol de la cultura en la transformación política. Y ahí pues sale pues todo mi argumento, vamos a decir, de alegría decolonial. Pero para responder a tu pregunta, pues hay una distinción que se podría hacer, o sea, yo siempre pienso que las definiciones tienen que ver con nuestros argumentos, nuestras premisas y nuestros objetivos, ¿no? Para el trabajo que yo hago, pues me sirve hacer una distinción entre colonialismo formal y colonialidad. Y por lo que queremos decir colonialismo formal, es decir, que hay un Estado que tiene control sobre los asuntos de otro territorio, digamos, ya sea de forma directa a través de, por ejemplo, podemos decir que la Junta de Control Fiscal es un tipo de colonialismo clásico formal, es una imposición de parte de la metrópolis hacia la colonia. Mientras que la colonialidad más bien se trata de la matriz, digamos, de jerarquías que organizan nuestras vidas, que emergen del colonialismo y no necesariamente desaparecen después que hay un proceso de independencia de la metrópolis colonial. Por ejemplo, podemos decir que hay colonialidad en Puerto Rico como hay colonialidad profunda en los Estados Unidos. Es un Estado-nación, o en Francia, o en Canadá, o en Brasil. O sea, son estados-naciones, no están sujetas al control colonial de ningún otro estado, teóricamente. Sin embargo, reproducen las jerarquías coloniales de racismo, de jerarquías de raza, de género, de sexualidad, de clase y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso digo que en el caso de Puerto Rico tenemos colonialismo formal, pero también tenemos colonialidad. Y el hecho de que Puerto Rico sea Estado de Estados Unidos o sea una nación, Estado independiente, no necesariamente va a traducirse en que va a haber una transformación en la colonialidad. Puedes tener un Estado-nación o ser parte de Estados Unidos como Estado y aún tener todas esas jerarquías de raza, género y demás operando y reproduciéndose. Exacto. Pero tenías otra parte, esa era la primera parte. Sí, un poco que explicaras entonces por qué titulas esa alegría como alegría decolonial.
Bueno, es interesante porque en el mismo trabajo, pues yo le hice muchas preguntas a la gente, ¿no? Cuando los veía que respondían, yo les preguntaba por qué y me daban muchas razones, ¿no? Una de las razones era que querían mantener el peso, era porque decían que era una obra de arte. Y esto es muy interesante porque sugiere que en Puerto Rico hay una apreciación al arte muy generalizada. Mucha gente decía, lo queremos conservar porque es una obra de arte en sí misma y porque el proyecto es una obra de arte. Pero en otros registros, la gente expresaba que lo que le conmovía de un billete particular tenía que ver con colonialidad. O sea, a unas personas que recibían Julia de Burgos o Luisa Capetillo, hacían hincapié en que la alegría venía de cómo el billete permitía tener un diálogo y formular una crítica a violencia de género o jerarquías de género. Entonces, eso está respondiendo a la colonialidad. O en el caso de Eduardo y otros que querían recibir a Roberto Clemente o querían recibir a los hermanos Cordero, ellos estaban interesados en esa historia, en esa figura, en ese billete, porque era también una forma de confrontar la colonialidad, ¿no? Y de una forma de que el proyecto se solidarizaba con su perspectiva del mundo, un mundo decolonial. Entonces pude haberle llamado alegría anticolonial, pero me parecía que la mayor parte de la gente, aún aquellos que podían describir la alegría como anticolonial, es decir, anticolonialismo formal, también incluía la decolonialidad en ese proyecto. Por eso le puse más énfasis a la decolonialidad, porque era claro que ese mundo posible, ese ahora presente que la gente quería, era un mundo sin esas jerarquías. Exacto. Súper interesante, y el hecho de poder ver una persona negra y poder identificarnos en ese billete con alguien que es igual a nosotros, o, ¿verdad? O que nos representa en nuestra historia, en nuestros valores culturales y tradiciones, etcétera, pues sí, libera, es un momento liberador, ¿no? Ver esa iconografía en un billete. Y en el texto yo hablo mucho más del concepto de alegría como político. Por ejemplo, hay mucha producción filosófica sobre esto. Para Nietzsche, la alegría es política porque la queremos eterna. Y entonces esas cosas que nos impiden la alegría son políticas. O en el caso de Spinoza, que también cito en el texto, que pensaba que la alegría era poder realizar tus capacidades. Entonces, esos obstáculos que no te permiten realizar tus capacidades. Deleuze, que habla sobre Spinoza, dice que eso es en la definición de la maldad, que hayan obstáculos en el camino para que una persona no pueda realizarse sus capacidades y sentir esa alegría, ¿no? Y fíjate qué interesante, Frances, porque en la cultura popular puertorriqueña, la alegría se ve como una riqueza, ¿verdad? Sí, hay quienes dicen por ahí que el mejor acto revolucionario de un pobre es ser feliz. Y quizás pienso en la canción del adinerado, ¿no? Estoy en el campo mejor que un adinerado. Es una persona que es feliz también con los pocos recursos que tiene, pero que son recursos que le conectan con su país, con la naturaleza. Hay un nivel de alegría revolucionaria, ¿verdad? En ese aspecto, ¿no? Bueno, porque si te pones a pensar qué es lo más importante en la vida, ¿es acumular? ¿Es tener muchas cosas? ¿O es, y esto es muy importante en todos los autores que he mencionado y en el proyecto obviamente, que la alegría no es individual, la alegría es colectiva, es comunal, es entre todos, porque la riqueza más importante pues precisamente es las relaciones que tenemos con nosotros mismos y con otras personas. No la puedes adquirir en el supermercado o en el mall, o sea, la alegría no se puede comprar, porque se gesta a través de las relaciones entre la gente. Maravilloso. Sí, no sé si algún maestro tenga alguna pregunta. Tenemos varios comentarios en el chat. Adelante. Si los voy leyendo poco a poco. Odette Cuadros comenta: me encantó el proyecto. ¿Hay forma de que los estudiantes del Departamento de Educación puedan formar parte de él cuando vuelva a Puerto Rico? Pregunta. Sí, claro, debemos hablar luego. O sea, parte del propósito del taller de hoy también es, por la tarde sobre todo, es imaginarnos de qué formas el proyecto puede ser incorporado en, tanto a nivel de pues, sistémicamente en educación, pero también individualmente en escuelas y en otros contextos. O sea que podemos pues, pensar más en qué forma puede tomar esa colaboración. Pero ciertamente sí, uno de los propósitos fundamentales de nosotros estar ahí es aquí hoy
es poder intercambiar ideas sobre cómo podemos colaborar. Tremendo. Gladys Calvante comenta, excelente, me interesa el proyecto para Isabela para la escuela. Migdalia Rivera comenta, gracias, excelente. Marisabel Lebrón pregunta que cuándo sale la película. Pues estamos editando ahora mismo, tan pronto podamos viajar a Puerto Rico, pues tendremos una última ronda de filmación y podemos terminar después de ahí bastante pronto, o sea que va a depender de cuándo podemos viajar a Puerto Rico, esperemos que pronto, pero vamos a decir que optimistamente que será el año que viene, temprano el año que viene esperemos poder tener la película, podemos compartir y circular la película. Ani Saldaña comenta, no se habrá quedado la gente con los pesos por valorarlos como obra de arte. Recuerdo cuando salió en las noticias, se presentó como que era un evento artístico cultural. Sí, como mencioné ahorita, una buena cantidad de personas dijeron que conservaban los pesos porque entendían que eran obras de arte y que el proyecto en sí era una obra de arte. Pero también yo diría que hubo, y a la vez, o sea, no solamente esa era la razón, había otras razones, pero también hubo mucha gente que lo conservó por otras razones. Pero sí, como decía ahorita, me pareció bien impactante el gran número de gente que participó y se quedó con el billete porque le interesa el arte, le interesa participar de un proyecto de arte y lo valoran grandemente. Así. Yesmari comenta, en el billete hay simbolismo, nostalgia, esperanza, valor sentimental. Laura Quiñones comenta, hay unos paralelismos bien interesantes entre el reconocimiento de estos billetes como obras de arte y la apreciación que hizo la gente de los carteles de la Divetco en las décadas del 50 y 60. Interesante. Y Sandra Cook comenta, excelente proyecto, gracias por compartirlo. Hasta ahí tenemos las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta adicional que quieran comentar. Debo decir que Sarabel va a abundar más sobre el proceso de producción de los billetes y las decisiones que se tomaron de todo, de los colores, de las figuras, de los lugares que están aludidos en los billetes, del tamaño, o sea, todos los aspectos, porque cada aspecto del billete, de hecho, confeccionar los billetes fue el proceso más largo del proceso, de todo el proyecto. O sea, nos tomó como 8 meses producir los billetes, mientras que todo el resto del proyecto, aparte de pues, los 2 años de investigación anterior, fue mucho más rápido, ¿no? Buscar la TH, imaginarnos cómo debe ser, buscar los comercios asociados, todo eso tomó mucho menos tiempo que imaginarnos esta nueva moneda, porque había tantas decisiones con tantas implicaciones. Claro. Laura Quiñones pregunta si hay posibilidad de que los estudiantes puedan ver estos billetes en bibliotecas. Sí, por supuesto. Todos los maestros, literalmente, todos los maestros que me escribieron a mí, yo les mandé billetes. O sea que hubo muchos maestros individualmente o que los estudiantes vinieron y los pidieron cuando visitaban el proyecto, yo les envié billetes. Pero sería bueno tener una manera pues más organizada de hacer esto. Sí, pues, colocando billetes en las bibliotecas sería una buena manera de hacerlo. Creando los que ya pues, esperamos tal vez que una posibilidad que surja en la tarde es que crear el valor y cambio teaching kit, ¿verdad? El valor y cambio kit para enseñar, que entonces puede tener un componente de diseminar los billetes, porque nosotros desde el principio tomamos la decisión de no vender los billetes. O sea, nos llegaban muchas preguntas de personas en todas partes del mundo que los querían comprar, pero nosotros no vendemos los billetes, porque para obtener el billete tienen que participar de la economía de intercambio de historias. Claro. Entonces, pues, esa ha sido siempre una pregunta, ¿cómo podemos hacer más accesible el proyecto? Y una forma, pues, sería produciendo estos materiales educativos que podían estar localizados en todos esos lugares y hace que el proyecto sea mucho más accesible. Al menos parte del proyecto, más accesible. Excelente, gracias. Bueno, pues voy ahora a compartir con ustedes parte del proceso de diseño, pero antes quiero mostrarles, para repasar, no sé si pueden ver en pantalla, la página de Valor y Cambio. Usted puede entrar a valoricambio.org y ahí va a encontrar toda la información, se accede a español.
¿verdad? Puede conocer un poco más del proyecto, están los pesos, están las biografías de los personajes que se ilustran, y así pues puede tener una referencia más directa sobre el proyecto. Bien. Ahora entonces quiero compartirles, como Frances mencionó, un poco de este proceso. Muy bien. Bueno, pues parte de la investigación de hacer el proyecto era hacer la selección de las personas que iban a estar presentándose. Así que esta metodología se empezó de manera bien básica haciendo un tipo de censo un poco informal entre familia, colegas de trabajo y, ¿verdad?, otros contactos profesionales que pudieran sugerir qué personas entendían que eran importantes. No se le había dicho que era para hacer un peso, pero sí se hizo pues a forma de investigación. Si fueras a mencionar, ¿verdad?, una persona que represente los valores de los puertorriqueños, ¿a quién tú mencionarías? Y ahí se fueron desglosando algunas de estas personas, así que finalmente dimos con estos 6 pesos, que en su mayoría estos representan pues los valores de justicia social, equidad, libre educación, salud pública, así como representantes del sindicalismo, del sentir de la diáspora, los derechos para la mujer y las minorías, las artes y el trabajo colectivo y comunitario. Aquí tenemos algunas de las imágenes. Muchas de las imágenes que se obtuvieron pues fueron fotografías que ya existían. Algunas estaban en una mejor calidad, otras hubo que diseñarlas. Por ejemplo, las de el maestro Rafael Cordero pues es tomada de la obra de Francisco Oller, pero las hermanas Celestina y Gregoria pues no había una documentación propia, así que se tuvo que imaginar un poco cómo serían estas personas para poder ilustrarlas e incluirlas en el peso. Los jóvenes del Caño Martín Peña, que es los que tenemos aquí a mano izquierda, pues sí son personas, ¿verdad?, que existen y se incluyeron en el peso, mientras que las otras imágenes son fotografías pues básicamente históricas, ¿no?, de estos seres tan ilustres. Así que vamos a comenzar un poco a describir el diseño y las denominaciones. Quizás son algunas de las preguntas que pueden tener ustedes. En primera instancia se tomó de referencia el tamaño del dólar norteamericano para que hubiera un tipo de familiaridad con el concepto de insertar una moneda. El concepto de moneda social pues es muy nuevo para Puerto Rico, aunque ya ha ido poco a poco entendiéndose, y las personas han podido tener una idea de en qué consiste, pero hay diferentes tipos de monedas en el mundo. Entonces decidimos que utilizar la referencia del tamaño del dólar norteamericano, que habla también de colonialidad, evidentemente, podía ayudar a que esto no fuera una cosa muy distinta de lo que se tenía. Pero se tomó la decisión en aquel momento que se podría hacer entonces un peso que también fuera monocromático. Así que aquí les estoy enseñando unas ilustraciones que se hicieron muy al principio. Se hicieron cerca de 30 y tantos bocetos antes de llegar a los pesos finales. Aquí les estoy dando un poquito de ese background, de esos antecedentes, ¿verdad?, de ese peso final. Y ven que el de Roberto Clemente aquí tiene el número 1 porque todavía se estaba buscando y guardaba ese sentido como más monótono, más uniforme, el color verde predominaba, pero también concluimos que era demasiado, pues, no tenía esa fuerza, ¿no?, de Puerto Rico, del Caribe. Entonces, pues, aunque sí se habían insertado unos elementos como el cangrejo, que lo ven por aquí, una mata de plátano, acá un ave, y en la parte del reverso del peso tenemos entonces a Clemente dando las cátedras que él daba a los niños, pero con todo eso no era lo que estábamos buscando. Así que se llegó a la conclusión que había que insertar una paleta de colores que fuera referente a nosotros. Y ahí es que se llega a esta paleta de colores que hace alusión propiamente al paisaje. Y aquí pues les tengo en pantalla el billete ya final de Clemente. En el fondo podemos ver a Santurce. Aquí pueden ver la imagen de Santurce.
Entonces también podemos ver aquí una toma del yunque y acá del puente Teodoro Moscoso, porque Clemente nació en Carolina, así que pues los referentes que se integraron en el peso tienen que ver con características del pasado de Clemente. Clemente jugó para los Cangrejeros de Santurce, así que había una forma de enlazar esto con el objetivo de que no solamente la historia se contara a través de ese QR code donde aparece la biografía, sino que el mismo peso tuviera elementos que pudieran ayudar a nuestra memoria, a recordar a estas personas y a identificarnos, porque son los paisajes, ¿verdad?, que también nos pertenecen a nosotros y en donde nosotros pues los habitamos, los visitamos, transitamos por ellos, así que hay una identidad propiamente en estas imágenes. Entonces, debo aquí mencionar, comencé con el de Clemente porque fue el primero que se hizo. Una vez logramos tener esta idea del peso como tal, se utilizó esa plantilla para los otros billetes. Entonces, voy a hacer una observación rapidito sobre la denominación. Clemente es el número 21 porque es el número que él utilizaba como jugador, pero las denominaciones de los pesos no tienen que ver con quién es más importante o quién vale más, o verdad, no tiene que ver en ese sentido, sino en orden cronológico en la historia. Por esta razón, vamos a ver aquí a la familia Cordero, que es el número 1, porque dentro del marco histórico, pues son, ¿verdad?, son los que anteceden a todos los demás personajes que se van a estar ilustrando. Entonces aquí vemos cómo la gama de colores, pues, predominan los verdes, y esto haciendo referencia directamente a la casa que ven aquí, que aparece en la parte de atrás del anverso del peso. Es la casita de los hermanos Cordero, donde ellos daban clases, ¿ok? Y en la parte del reverso tenemos acá Porta Coeli en San Germán y la Plaza de San Germán, donde ellos fundaron una escuela para niños que luego se trasladó a San Juan. Así que haciendo referencia a la labor educativa, a ese valor tan importante sobre educación libre, que como comentó Frances, fue una de las respuestas más comunes en las entrevistas que se hacían a las personas que participaban del proyecto. Debo también mencionar que como parte de las características que integramos para mantener la idea de moneda, pues era la utilización de grabado, ¿verdad?, engraving de las imágenes, sobre todo en los rostros, algunas imágenes en blanco y negro, otras a color, para crear esa combinación entre una moneda pues más histórica, que ya hay unos precedentes en cuanto a las características que debe tener una moneda, con elementos un poco más contemporáneos, ¿verdad? Acá tenemos a Betances, y pues como conocemos, Betances fue un luchador por la salud pública, entre otras cosas, ¿verdad?, que él trabajó fuertemente como científico y escritor también. Pero acá vemos en la parte posterior del peso, en una imagen del Hospital Municipal de San Juan, esto haciendo referencia a ese deseo por la salud pública que fue muy importante en aquel momento y lo es, y hoy día pues conocemos, ¿verdad?, lo crucial que es para los puertorriqueños y para toda comunidad tener acceso a la salud. Y en la parte posterior tenemos acá Cabo Rojo, porque Betances es nacido en Cabo Rojo, y al otro lado tenemos a Mayagüez, donde él fundó el Hospital San Antonio, que todavía está en operaciones, y pues este hospital era para los pobres. También en Mayagüez él daba servicios gratuitos para los menos, ¿verdad?, beneficiarios de salud como doctor que fue. Debo mencionar, voy un momento para atrás, que los colores de Betances hacen referencia a la bandera, ¿verdad?, de Grito de Lares, así que también hay todas unas intenciones. Cuando en la parte de por la tarde estaremos trabajando ya con unas posibles ideas o como alternativas para que en su salón de clase los niños puedan o los estudiantes puedan trabajar un posible peso, pues es bueno considerar, tomar en cuenta estos elementos como imágenes que usamos de referencia, pero también el color, ¿no? El color hace referencia a otras cosas, así que hay un simbolismo, y eso es muy importante porque es parte de la historia que se narra a través del peso como tal. Acá tenemos a Luisa Capetillo, y Luisa, pues conocen, ¿verdad?, su activismo, su lucha por los derechos de la mujer. Luisa fue lectora
de estudios críticos sobre el socialismo y anarquismo en fábricas tabacaleras en Arecibo. Así que ella, pues por sus ideales muy radicales, también fue una de las primeras mujeres que se vistió públicamente con pantalones, lo que la llevó que fuera arrestada en Cuba. Y en el anverso del peso pueden ver una imagen de Cuba, aquí la tienen más clara, más o menos a principios del siglo XX, donde ella pues, fue arrestada. Y en la parte posterior vemos acá una imagen de la fábrica tabacalera en Arecibo y el Arecibo actual, haciendo referencia a que la lucha que tenía Luisa Capetillo no es tan solo una lucha pasada, sino también son las luchas que todavía siguen vigentes. Los colores predominan el rojo, haciendo alusión también al anarquismo. Acá tenemos entonces a Julia de Burgos, que la conocemos, ¿verdad? Una gran poeta puertorriqueña, que también representa a la diáspora, a todos estos trabajadores, ¿verdad? Y personas que están en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, que también luchan incansablemente por los derechos y por un mejor Puerto Rico, ¿no? Así que Julia de Burgos la presentamos con unos colores predominantemente azules, haciendo alusión al Río Grande de Loíza, que también pues es una de las inspiraciones para este gran poema emblemático, el Río Grande de Loíza, que lleva así su nombre. Y en la parte posterior del peso vemos una toma del Bronx, donde se fundó el Centro Cultural Julia de Burgos, para hacer referencia, ¿no?, a esa lucha que ella tenía por la cultura y por los ideales de los derechos de todos los ciudadanos. Finalmente llegamos al peso del caño Martín Peña, que es un peso muy importante porque es el que nos identifica a nosotros, estamos ahí retratados, ¿verdad? No directamente porque no son nuestros rostros, pero es una comunidad de jóvenes que existe, que está trabajando, así que es nuestro peso, por decirlo así. Y era uno de los pesos más codiciados recibirlos porque pues la curiosidad, ¿no?, de que no era un personaje conocido, sino gente de la comunidad. Así que acá pues ponemos de referencia una imagen del mismo caño, que ha sido pues gran parte del proyecto de esta comunidad, preservar y dar una mejor calidad de vida a toda la zona, ¿verdad?, donde se extiende el caño. Y en la parte posterior vemos el puente, que también está decorado, ¿verdad?, y con murales que hacen referencia a esa colectividad que ha luchado fuertemente por sus derechos y por sus tierras. ¿Sí? Y sobre todo a la fauna, ¿verdad?, y a todo ese espacio de naturaleza, que también pues es muy icónico de esa área. Entonces, ¿por qué llegamos a la conclusión de una moneda en papel? Ahorita habíamos comentado en la presentación de Frances sobre esa naturaleza del intercambio que se ha dado y pero que se fortaleció cuando ocurrió el huracán, ¿verdad? Donde no teníamos nada, cómo podíamos compartir, cómo podíamos intercambiar cuando no teníamos recursos, cuando lo habíamos perdido todo, cuando, ¿verdad?, estaban las filas kilométricas para poder adquirir alimentos, cuando tuvimos que trabajar nosotros directamente para poder poner en orden nuestras calles, nuestros espacios habitables. Así que por esa razón se llegó a la conclusión de que el peso debía ser en papel y no una moneda digital para mantener ese intercambio, esa comunicación, ese contacto con las personas. El tener que hacer el cambio directamente a la mano propiciaba una conexión. Y son de las cosas, ¿verdad?, que comentamos de esa capacidad que tenemos para unirnos, para compartir de lo mucho, de lo poco que tengamos. Así que eso fue parte de la motivación para que fuera un peso en papel. Además, que también la experiencia de tener un papel, la textura del peso, uno de los ejemplos que siempre damos es que cuando hicimos unas primeras pruebas para pues, ver cómo se lucían impresos, muchas personas nos dijeron, pero esto es de verdad, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Esto es real? Y esa, ¿verdad?, esa maravilla de sentir que algo parecía de verdad, parecía como un peso, tenía los elementos que más se reconocen de un peso, ¿no? Pero preguntar si es de verdad por la experiencia de tocar el papel. Así que entendimos que era importante y que eso iba a ayudar sobre todo a que hubiera un diálogo. Y aunque, como comentó Frances,
no se usó del todo para comprar artículos, pero sí la gente conversaba, así que el intercambio de valores se dio, ¿verdad? Valores de historia y valores de las cosas que solemos compartir cuando hablamos. Así que eso habla mucho de nuestra forma de operar, ¿verdad? Aquí como pueblo. Entonces, la circulación de los pesos y la participación de los comercios, pues Frances le comentó ahorita, aquí les presento una imagen de la máquina, una ATM decomisada, que fue la que se utilizó, y aquí un ejemplo de cómo iba a lucir la máquina una vez se le hiciera, ¿verdad?, todo este arreglo, ¿verdad?, físico, para que fuera funcional para el proyecto, y aquí podemos ver la máquina per se y aquí una participante. Ahorita Frances les comentaba de las preguntas que le hacía la máquina, pues esta a su vez cuando usted contestaba esas preguntas se grababa, así que su testimonio, su respuesta o las expresiones que usted hacía eran guardadas y de ahí es que se está tomando el pietaje para la película y para toda la documentación, ¿verdad?, que se está haciendo del proyecto. De manera que una vez usted comparte esas historias, usted tenía ese peso que era como un intercambio, tú compartías cuáles eran las cosas que tú más valorabas y en forma de pago, ¿no?, en reciprocidad, la máquina te daba un peso que era distribuido al azar, no había como que un orden. En ocasiones salían más de uno, que era pues quizás tal vez cosas que sucedían con la máquina, se quedaban y era una sorpresa, me salieron 2, me salieron 5 y era también motivo de mucha alegría porque estaba diseñado para que fuera solamente uno, pero surgió que salieran más de uno, así que era también motivo de mucho regocijo saber que podíamos tener más de uno. Así que estos pesos, una vez los tuvieras, ¿ves?, podías entonces utilizar los diferentes establecimientos. Los lugares donde la máquina se ubicó fueron aquí, los que pueden ver en pantalla: Miramar Food Truck, la Casa de los Contrafuertes, el Mercado Barrio Obrero Patí en Santurce, la Tequelate en Atorrey, el Nido en Bayamón y Peces en Humacao. Ahí fue donde la máquina estuvo ubicada. Sin embargo, donde usted podía usar los pesos eran estos establecimientos, entre otros más que se fueron añadiendo, que no se usaron tantísimo por la idea de que preservar, ¿verdad?, ese peso, pues era más importante que quizás intercambiarlo, pero sí se procuró que todos los participantes del proyecto, los comercios, fueran comercios locales, porque de alguna manera, aunque el peso no se usaba, se fomentaba que el participante pudiera ayudar a ese comercio, pues comprando o simplemente conociendo. Muchas personas nunca habían ido a uno de estos comercios, conocieron de las facilidades y es una forma también de activar la economía local. Así que indirectamente el proyecto también pues aportó para eso, para dar conocimiento y pues propiciar a que sigamos ayudando a nuestros pequeños comerciantes, que son muchas veces los más que sufren, y pues ustedes están bien al tanto de toda la polémica que ha habido con reabrir la economía, que otros establecimientos estaban ya operando. Sin embargo, el pequeño comerciante no ha tenido la oportunidad de operar, ahora lo va a poder hacer. Así que son localidades que sufren muchísimo cuando hay estas crisis, y pues el proyecto a su vez en aquel momento pues ayudó a que se fomentara esa participación. Acá vemos pues una imagen de los contrafuertes, del Miramar Food Truck. Y es curioso porque las filas que se hicieron para María, ¿verdad?, uno ya estaba cansado de cuando iba a hacer compras, hacer una fila de 16 horas para comprar gasolina. Sin embargo, esto fue en febrero. Y en febrero las personas salieron a la calle a hacer también filas de horas y horas. O sea, no había mucha diferencia de tiempo entre lo que fue septiembre a febrero, y pues las personas igualmente con esa disponibilidad para hacer una fila, para entonces compartir su historia y tener su peso, utilizarlo o preservarlo, ¿no? Habla de cómo esa mente es transformada a través de las situaciones, ¿no?, y de las cosas que realmente valoramos. Así que eso es algo bien curioso, porque ustedes conocen que hay números de fotos de las personas haciendo filas, pues también acá fue una de las maravillas para nosotros como equipo ver que sí seguían ocurriendo estas filas, pero ahora pues para compartir, ¿no?, una historia de valor. Fue en la Tequelate. Entonces debo mencionar que el valor del peso para comprar o intercambiar no lo establecemos nosotros. El comerciante determinaba cuánto iba a poder venderte, ¿verdad?, con ese peso. Por ejemplo, si tenías un peso de Clemente de 21, el café, por ejemplo, la Tequelate, decidía si quería venderte un desayuno, una botella de agua,
ahí era según su criterio, no se impuso, sino que pues ellos según podían pues aportar. Así que pues muchas personas podían comprar un desayuno con un billete de 1 o con uno de 5, eso era variable, o era el mismo valor para todo, eso podía depender. Y aquí vemos todo esto que está aquí, es la fila también de las personas, esta vez con sillas, ¿no? Pero es una filita. Y básicamente eso fue parte de la iniciativa del proyecto, crear esa participación colectiva, esa estética relacional donde todos podamos, ¿verdad?, compartir y unirnos, y de las cosas que todavía pues se atesoran y que queremos volver a hacer una vez se termine todo este periodo de crisis de salud, podamos retomar esta iniciativa. Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Un comentario? Yo quería decir que ninguna de las dos mencionó que a pesar de que muchos comercios dijeron que sí, la propuesta que le estábamos planteando no era muy atractiva, ¿verdad? O sea, le estábamos diciendo, ustedes quieren potencialmente perder dinero y tiempo por 8 días. Y fue sorpresivo que tanta gente dijera que sí. Y dijeron que sí porque veían, y tenían un deseo de cambio y veían esto en una posibilidad que se abriera otra cosa. Y eso, pues, eso fue de las primeras cosas que ocurrieron que me indicaron que Puerto Rico, mucha gente en Puerto Rico estaba preparada para algo diferente. Porque no era una proposición atractiva económicamente, digamos. Curiosamente, aquellos comercios, particularmente los comercios que fueron anfitriones de la máquina, hicieron mucho más transacciones por tener el proyecto en su localidad. Porque ahí venían todas las filas, cientos de personas, entonces esas personas se quedaban y consumían y demás. O sea, no perdieron dinero, no perdieron el tiempo, es más, les benefició. Pero al principio era básicamente lo que estábamos planteando, ¿verdad? O sea que fue interesante que la gente lo acogió. Y lo segundo que quería mencionar de lo que mencionó Sarabel es que si notan las figuras, son múltiples entradas a lo político, a lo social. No es una sola entrada, o sea, tienes entradas de personas que fueron educadoras, cuya base ética era el cristianismo. Hay personas cuya base ética es el anarquismo o qué sé yo, la Confederación Antillana o el anticolonialismo. Y me parecía que eso era importante porque estábamos sugiriendo que desde cualquier punto social y con diferentes bases, la gente puede actuar. No tiene que haber un consenso, una homogeneidad de perspectivas para que la gente pueda desarrollar los proyectos que quiere hacer. Y me pareció que eso era otro aspecto de la selección de las figuras, aparte de que representaran o se integraran a los valores del proyecto y, como también mencionó Sarabel, que nos permitieran plantear alguna problemática en el presente, tanto salud pública, educación, la cuestión laboral, etcétera, ¿no? O sea que en ese sentido pudieron haber sido otras figuras. De hecho, si hay más proyectos de moneda social en Puerto Rico, pues habrán, porque esto es otra cosa muy importante. Muchas veces la gente veía la moneda como una moneda nacional, pero es una moneda, bueno, es una moneda de arte del proyecto. Pero las monedas sociales que surgen en Puerto Rico pueden ser múltiples, no es solo una. El Caño puede tener la suya y Humacao, un barrio en Humacao puede tener otra y así por el estilo, ¿no? O sea que eso presenta múltiples oportunidades para contar historias que son relevantes para las personas que viven en ese lugar sin tener que todo el mundo contar las mismas historias, ¿no? Tenemos una pregunta de Ani Saldaña que comenta, ¿el uso de los pesos era solo durante un periodo de tiempo entonces? Sí, correcto. El peso, ese primer momento en que se utilizaron en febrero del año pasado, 2019, duró hasta desde el 9 al 18 de febrero, y hasta esa fecha tenía validez en el establecimiento. Eso era una forma también de evitar que se desvirtuara el proyecto, que se utilizara para otros fines o que la gente pudiera pues confundir o sacarle copia y aprovecharse de los comercios. Se trató de hacer
de alguna forma como un tiempo de caducidad. Igualmente en los otros lugares que se estuvo trabajando también se le puso una fecha de culminación para que no hubiera esa problemática. Así que se utilizaba siempre y cuando fuera dentro del periodo de tiempo del proyecto. Muy bien. Comentan, bueno, Gladys Calvente que quiere tener copia del set de los billetes. Mari Carmen Rodríguez también comenta que le interesarían. Carmí Vázquez pregunta cuál fue el criterio para el valor numérico, aparte del 21, obviamente, de Clemente. Una cosa sobre lo de los billetes, acceso al billete, pues para empezar a pensar desde ya, es que una de las ideas sobre la mesa, y ustedes nos dirán si es buena idea, sería que si formamos este kit de usar los billetes para la enseñanza o para que los jóvenes desarrollen sus propias monedas o lo que sea más importante y necesario, sería que pues cada participante, escuela, maestro, recibiera el kit y ahí hubiese sets de billetes, ¿no? Que se pueden usar en el salón de clases. Eso sería una manera de hacer eso, y que también tal vez podemos enviar un kit a la biblioteca y a otros lugares accesibles fuera del salón, por si acaso hay otros niños en el vecindario o demás. Pero eso sería una pregunta que también nosotros tenemos para ustedes en esta tarde, que es cómo podemos integrar los billetes a la enseñanza y cuáles son algunas estrategias, ¿no? Pero la pregunta era del 20 sí, cómo se desarrollan las denominaciones. Sara, tú ya lo mencionaste. Sí, yo había comentado, sí, que la denominación es por sentido cronológico. El número 1 es de la familia Cordero, porque son ¿verdad? Entre los mayores hasta los más jóvenes. Los más jóvenes son los del Caño Martín Peña, así que por eso es el número 25. Y a Clemente, pues como estaba entre medio, se le designó el número 21 en vez del número 20 o darle otra denominación, porque hacía referencia directamente a su número como jugador. Así que ese fue el propósito, están en orden cronológico. El 21 y el 2, porque hay un 2, el de Betance. También queríamos sugerir que uno le puede poner el número que uno quiera. Que cuando tú tienes control de tu política monetaria, tú quieres tener el número 21, pues ten el número 21, quieres tener 2, 3, lo que sea, ¿no? O sea que en ese sentido era en parte homenaje a Clemente porque eso era su número, pero también era para decir, si eso es significativo para la comunidad que está utilizando el billete, pues tú tienes la libertad de hacerlo. No tiene que venir en múltiplos de 5 porque así lo hace el dólar, digamos, u otra moneda. Muy bien. También preguntan, por ejemplo, hay comentarios que dice, ¿todavía quedan billetes? Odette Cuadros pregunta, ¿todavía quedan billetes disponibles? ¿Nos pueden hacer llegar la presentación para ofrecerla a los estudiantes? Ya le contesté en privado que esta presentación va a estar grabada. María Nieves, ella pregunta si todavía quedan billetes disponibles. Entiendo que ¿verdad? Que sí. Hay billetes que quedaron de Nueva York principalmente. Algunos no tienen el QR code en el reverso porque fueron errores básicamente. O sea, hay algunos que quedan, pero o sea, hacer una tirada de billetes no es muy costoso relativamente hablando. Pero como dice Sarabel, siempre tienen caducidad para evitar que las personas continúen utilizándola en los negocios que ya puede que no tengan capacidad para recibirlo. Y porque es de arte, no está diseñado. O sea, no hay una política monetaria para utilizar nuestros billetes como la hay, digamos, en la moneda que va a surgir en Nueva York el mes que viene o la del Caño, tiene sus reglas de uso, ¿no? Igual, Frances, perdón, igual va a estar la máquina va a estar en la exhibición de energía eléctrica en el Deseo a partir del momento en que el museo abra. Cuando el museo abra, cerramos la primera parte de la exhibición, estaremos en montaje durante un periodo y tan pronto abra la exhibición, la segunda parte, que es anarquía precisamente, pues la máquina va a estar ahí en sala. Así que les invitamos a estar pendientes para que también en el momento en que se pueda, ¿verdad? Si es que volvemos a eso, pues obviamente traigan sus estudiantes, ¿no? Y los mismos estudiantes puedan tener la interacción con la máquina, que me parece que eso es parte fundamental igual. Sí. María comenta que... Ay, perdón, me perdí aquí que le interesa también. Gladys Calvente comenta si traen el proyecto pueden añadir personajes. Migdalia Rivera comenta que le interesa también. William Torres comenta que tal vez algún compositor o músico ilustre.
Ani Saldaña Voy a decir comenta... algo sobre eso. Obviamente en la lista que teníamos habían músicos. De hecho, yo hice entrevistas, como hicimos esta encuesta, ¿no?, que mencionó Sarabel, hubo personas que solo me decían músicos. O sea, todas las personas que me decían eran músicos, y por supuesto la música es fundamental en la historia de Puerto Rico a todos los niveles y el presente. Pero eso puede ser un proyecto, puede ser una edición especial, o puede ser un grupo particular que desarrolle, que digamos, que sus billetes tengan uno o que sea todo de músicos. O sea, las posibilidades de moneda social en ese sentido, de circular historias, figuras y lugares, es infinita. O sea, es de acuerdo a los grupos y las necesidades y lo que quieran contar, ¿no? Quería mencionar también, añadiendo a eso, que cuando se seleccionaron estos finalistas, pues se tomó la decisión de que se tuvieron que quedar, ¿verdad?, otros también muy importantes, pero con la idea de que se pudiera hacer otras ediciones, que no tuviera que ser un proyecto que terminara aquí y que esto fuera lo único, sino que pues se podían hacer otras investigaciones y se retomaba el proyecto. Ya teníamos como todo un esquema hecho, y se integraran estas otras personas tan importantes que también salieron en las encuestas, incluirlo en el proyecto como otra edición, ¿verdad?, en otro momento. Y es interesante que los Pasos del Caño no tienen figuras individuales. Ellos decidieron que ellos lo que querían contar en sus billetes no era la gesta de una persona individual, sino el proceso de constitución del Caño Martín Peña como comunidad. Entonces ellos escogieron momentos que ellos entienden importantes, y el último billete de los Pasos es la visión de la comunidad hacia el futuro. O sea, que no es ni nada presente que exista, es un imaginario de futuro. Entonces, en el sentido, del sentido narrativo de las monedas sociales, pues todo depende de las necesidades del grupo específicas. O quieren llamar la atención a la fauna, a la flora, al desarrollo de una comunidad, a personas particulares. O sea, hay muchas maneras de imaginar cómo puede ser, cómo puede contar la moneda social. Ani Saldaña comenta que le gusta mucho la idea de los billetes de tiempo. Laura Quiñones comenta, por favor consideren enviar kits a los archivos, museos, bibliotecas como material de consulta, son maravillosos. Sandra Cruz comenta, después de María, mi hija, que es artesana, se sostuvo realizando intercambio con agricultores y otros artesanos del área oeste. Es algo que veo con mucha más frecuencia desde entonces. Migdalia Rivera comenta que por favor avisen por email tan pronto la tengan, se refiere a la grabación. Yesmari Rivera comenta, tremendo proyecto para mi curso, ya tengo una bomba de ideas, qué bueno. Y Katieli Ramos comenta, vivo en Dallas y mis estudiantes vienen de distintos trasfondos culturales, me encantaría intentar este proyecto con ellos y observar qué surge. Y William Torres da las gracias. ¿Alguna otra pregunta, Raquel? Los bancos de tiempo, la literatura que existe sobre esa modalidad es relativamente extensa, y pues sí, es un modelo que puede ser adoptado. Ninguno de los proyectos que yo he participado han utilizado el banco de tiempo, pero la literatura sugiere que es de los más sostenibles en el tiempo, que duran más, ¿no? O sea que si hay alguna comunidad o una escuela o algún contexto que quiere adoptar, pues en nuestro sitio, en nuestra página web, hay una bibliografía que incluye bastantes recursos sobre cómo comenzar una moneda social en cualquiera de estas modalidades. Bueno, y obviamente quisiera también dejarles saber a los maestros, porque la pregunta ha sido recurrente, que ustedes van a poder estar trabajando con sus propios kits ahora a las 2 de la tarde. La idea obviamente también es que ustedes puedan llevar esto al salón de clase, ya sea de manera virtual o presencial, ¿verdad? Y que esto sea un ejercicio que ustedes puedan integrar como parte de su curso o como parte de varios cursos, que ustedes puedan trabajar con un equipo de maestros. De repente hay una integración bien interesante en historia, español, inglés, matemática, o sea, con el mismo arte. Así que realmente es un recurso súper valioso. Pero a mí me gustaría escuchar a los maestros, no sé si me permiten, Frances y Sarabel, y que los maestros ya comiencen entonces a esbozar ideas en relación a qué diseñarían, qué personajes añadirían a los billetes, qué ediciones trabajarían, si una edición de música, una edición de ecología.
Así que quisiera escucharlos, no sé si alguno ya tiene algo pensado. Hay Bueno, una pregunta en el chat de parte de Marisabel Lebrón que menciona cuando dicen que lo que más valoran los puertorriqueños después de la familia, dijo que la educación. ¿Por qué cree que esto puede ser así? Bueno, todavía no estamos de lleno escribiendo el informe y lo pensaré más, pero y diría que una manera que lo voy a abordar es que ver qué es lo que la gente define por educación cuando dice que la educación es lo más importante, ¿no? Y de lo que he visto, porque yo he leído cientos de las transcripciones, no todas, es interesante que generalmente la gente no se refiere a modales, vamos a decir. O trato entre la gente, que es otro significado de la noción educación en términos cotidianos. Y lo que percibo es que se asocia a la educación, tampoco hablan demasiado de la movilidad social en relación a la educación, ¿no? La mayor parte de la gente parece que cuando dicen educación, la correlacionan con un cierto nivel de bienestar, que no es solo económico, sino de nivel de vida, de relación consigo mismo y con otras personas, ¿no? Entonces, pues, pero eso es una muy buena pregunta que estaremos pensando por qué la educación y no, por ejemplo, la seguridad o el empleo. Casi ninguna persona habló de empleo o de economía que es lo más que valora. Hubo una tendencia en Humacao cuando los chicos casi todos hablaron de comida. Cuando dijeron, ¿qué más valoras? La comida. Entonces, pues eso es indicativo de unas carencias que a lo mejor no hubo en otros lugares que nosotros visitamos. Pero es curioso aún o significativo aún en ese contexto que la gente no dijo dinero, dijeron comida. Y eso, volviendo al comentario sobre los intercambios que se suscitaron en el oeste, y yo creo que la razón es que la mayor parte de la gente que participó saben que lo importante no es el dinero ni la economía. Lo importante es que las necesidades que la gente tenga sean suplidas y satisfechas, ¿no? Y eso es un adelanto tremendo en el sentido de que la gente está consciente de cómo funcionan las cosas, mientras te puedo decir que en muchas conversaciones que he tenido en Estados Unidos, la gente no piensa en esos términos, la gente piensa más bien que con una buena economía uno tiene acceso a dinero y eso es lo que da la estabilidad, mientras que en Puerto Rico mucha gente entiende que lo fundamental es que todos tengamos lo que necesitamos y que eso no requiere teóricamente de dinero, requiere de una organización social, política, que lo facilite, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estaba planteando Raquel ahorita sobre por la tarde, otra pregunta que yo tendría a los maestros es ¿qué sería una buena agenda para esta tarde? Para preguntas o líneas de discusión para poder generar algunas ideas sobre cómo un plan de trabajo para utilizar los billetes y el proyecto. Hay una pregunta de parte de Raizelí Feliciano, muy interesante y bueno. Veo que son hechos en computadora. ¿En el salón de clases se podrán hacer manual o está orientado al uso de dibujo en computadora? No necesariamente, para este efecto se hizo de esta manera porque iba a ser pues multiplicado, ¿verdad? Teníamos que tener cantidades, pero igualmente se puede hacer a mano, se puede hacer con los materiales que uno tenga al alcance y si en efecto se desea que haya una reproducción, pues se digitaliza ese dibujo hecho a mano y se imprime para que haya pues mayor cantidad y se pueda dar la actividad de intercambio bajo las reglas que ustedes desarrollan, ¿no? En un salón de clase, pero puede ser manual. Igualmente pueden ser distintos, ¿no? Siempre es bueno que haya unas ciertas uniformidades para que haya un diálogo, una narración entre ellos mismos, pero las reglas, ¿verdad? Las pone el recurso, el maestro, en todo caso, ¿verdad? Ustedes. Sí, absolutamente. Si miramos las monedas que existen ahora mismo, algunas son hechas a mano, más a mano, algunas son simplemente copias, no están hechas en una imprenta, e incluso algunas son digitales exclusivamente, no son ni de papel. O sea, nosotros escogimos el papel, como dijo Sarabel,
porque queríamos fomentar que la gente se intercambiara y que se hablara y que se contara cuando realizara los intercambios. Pero, por ejemplo, la de Nueva York va a salir primero como digital porque sale en la época COVID en gran parte, pero hay otras digitales en Europa, por ejemplo, que están en el teléfono y tienen un logo en vez de tener historias. O sea que no hay una sola manera de crear la moneda. Eso también va a depender de los recursos de la comunidad y cómo quieren invertir esos recursos. José, perdón. Perdóname, es que hay una persona que pregunta por una máquina, ¿cómo se podría trabajar una máquina? Yo creo que también la posibilidad de poner a los estudiantes a trabajar en una serie, crear una línea de producción entre estudiantes y que entre todos entonces trabajen una serie sería un proyecto maravilloso que podría durar 1 o 2 semanas, ¿no? Y en ese sentido, reproducir manualmente los billetes es un proyecto que también desarrolla técnica, manual, motora, o sea, el proyecto resume muchísimas áreas, y eso es lo genial. Bueno, sobre la máquina, en la película van a ver el momento en que nosotros obtuvimos nuestra máquina. Al principio queríamos construir una de cero, pero era tan caro y era tan irracional usar recursos de esa manera que decidimos no hacerlo y empezamos a buscar una máquina que ya existiera, que nos las pudieran donar. Y finalmente encontramos una persona que nos donó la máquina. Entonces nosotros usamos estaba vacía por dentro, no tenía nada por dentro. Usamos la máquina, la diseñamos y le pusimos una cámara, le pusimos una grabadora, le pusimos un dispensador de dinero y ya, eso es lo que tiene la máquina. Digo, la máquina pesa 300 libras con todos esos elementos adentro, ¿no? Y de hecho hay pietaje cómico, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, de mover esa máquina, por ejemplo, cuando moviendo la máquina en un hand truck así por todo Manhattan, porque era más simple llevarla de esa manera, pero era muy pesada la máquina. O sea que hacer una máquina no es imposible si alguien dona el carapacho, o si hay una escuela donde hay un proyecto de ingeniería, un programa de ingeniería. Nosotros podríamos, por ejemplo, invitar al programador de nuestra máquina, que es un ingeniero informático, y trabajar tal vez con los estudiantes. Digo, estoy poniéndole trabajo, no lo he consultado, pero a lo mejor le interesaría realizar ese proyecto u otra persona con ese conocimiento. Entonces tal vez los estudiantes pueden crear una mini máquina que haga lo que hace esta máquina. La clave de la máquina es que la computadora está coordinada con el dispensador. Entonces, una vez usted termina de hablar, ahí tiene 3 minutos para hablar, entonces eso da la señal al dispensador a que saque el dinero, ¿no? Pero hacerla, pues fue complejo realizar, aunque es muy simple la máquina, tomó bastante esfuerzo y varios tipos de conocimiento para poder que hiciera lo que nosotros queríamos que hiciera. Pero ciertamente, pues sí, se puede explorar qué sé yo, otras formas de dispensar el dinero en las escuelas que no sean tan complicadas. Quería comentar que antes de llegar a la máquina, a la ATM, se consideró que se hicieran unas estaciones como bancos, donde ahí se distribuía el dinero, ¿verdad? El peso puertorriqueño, pero se llegó a la conclusión que era mejor hacer la máquina por cuestión de que no teníamos personal suficiente y quién iba a repartirlo y cómo se iba a documentar, así que era más complejo para el proyecto, por la naturaleza de este proyecto, pero yo creo que para el salón de clases se pueden hacer unas estaciones de banco donde operen en ciertas horas, en cierto momento de la clase, por ejemplo, si fuese el caso, y ahí pues se puede dispensar el dinero que se haya hecho ya, vamos a suponer que ya esté realizado, ¿no? El diseño y toda la cosa y las cantidades que se van a distribuir, así que hacer unas estaciones de banco pues funciona perfectamente porque antes de que tuviéramos la ATM para ir a sacar dinero había que ir al banco y hacer la fila y hablar con el recurso, ¿verdad? Para sacar el dinero, así que también puede ser de esa manera. Y si usted quiere, por ejemplo, documentar qué cosas tus estudiantes valoran, como tal vez va a ser en grupos más pequeños, pues tal vez puede ser de forma escrita o igualmente se puede grabar, ¿verdad? La manera que usted desee, pero el deseo de hacerlo con la máquina, en este caso de valor y cambio, fue para hacerlo más factible y que se pudiera documentar con mayor agilidad lo que se estaba haciendo y para poder moverla a diferentes lugares
trabajar con el poco personal que teníamos, que gran parte eran pues voluntarios, en realidad, que corrieron este proyecto completamente. En el proyecto de Nueva York estamos hablando de crear como un mini dispensador, uno chiquitito que puede estar en la pared, ¿no? Y eso sería como un invento interno que estamos trabajando. La razón que esta máquina era más importante para nuestro proyecto, tal vez menos importante para otros proyectos, es que era una forma estaba en público, o sea, se ponía en un espacio público, es sólido, y no solamente dispensaba el dinero, sino que grababa las historias. Entonces, si el proyecto que se desarrolle nuevo no tiene que grabar historias, pues entonces hay muchas más opciones para dispensar el dinero, ¿no? Pero hay múltiples maneras de dispensar el dinero mecánicamente. Habría que explorar cuál es la que mejor funciona para el proyecto, pero parte de lo que hace la máquina tan pesada y tan complicada en cierto sentido es que tiene otra función que no es dispensar el dinero, ¿no? Entonces, si el proyecto nuevo tiene esa función de recoger historia, pues hay que pensar cuál es la tecnología necesaria para hacer eso. No sé si algún maestro quiera comenzar a aportar ideas en relación a qué diseñaría o qué elementos incluiría en el diseño, qué series de billetes trabajaría en el salón de clase y cómo lo llevaría a cabo. Hay una pregunta de Ani pendiente. Ella consulta si se trabajará en grupo o cada maestro ofrecerá su ejemplo de uso o aplicación. Esta tarde. ¿Se refiere a la tarde? Esta tarde el plan que tenemos es mostrarles unas plantillas que se hizo para darle ejemplo, es decir, si se puede hacer en conjunto como ahora, ¿verdad? Que se contestan las preguntas, la ven, es una idea, a ver si eso les puede funcionar para que puedan imaginar otras formas. Y luego se le va a dar un tiempo para que usted diseñe su propio peso con las características, con los elementos que ustedes entiendan. Puede ser uno, puede hacer una idea de una serie, ¿verdad? En el tiempo que se le va a asignar. Y la segunda parte de la actividad es desarrollar entonces un plan de trabajo o una actividad para implementar el estudio del peso en su salón de clase de acuerdo a la materia que usted imparte. Así que luego se discuten porque sabemos que aquí hay diferentes recursos, ¿verdad? De diferentes materias con enfoques distintos y pues para intercambiar un poco esa información y inspirarnos y así poder generar otras ideas para el proyecto. Ese sería básicamente el plan de la tarde. Claro, súper interesante. También estoy viendo que otra posibilidad es que podríamos, en el descanso, podríamos mirar todas estas cosas que se han sugerido, ¿no? Y ya tal vez escribirlas en un texto y mandarlo afuera, porque ya hay un montón de ideas aquí que podemos empezar a pensar, ¿no? Como parte de la agenda, que no se pierdan. Sí, una maestra que se llama Katieli Ramos dice, en mi caso yo comenzaría un diálogo de lo que son los valores o a qué cosas le damos valor y por qué. Sí, que fue el inicio de nuestro proyecto, esa misma pregunta, porque queríamos llegar a realmente tener una conversación, porque fundamentalmente todo lo que valora, digamos, la economía tradicional dominante y los recortes y demás prácticas que estaba desarrollando los gobiernos, teníamos la hipótesis, y es correcto, se terminó obviamente confirmado, que está en contra de los valores que tenía la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces hay un desfase entre lo que queremos y lo que se hace. Entonces parte del objetivo del proyecto era empezar a hacer la gente más consciente de lo que ellos valoran. De hecho, mucha gente salía de hablar con la máquina conmovido porque se dieron cuenta que nunca en su vida se habían hecho la pregunta de qué valoran. Y después de esa pregunta viene, ¿y me comporto yo de acuerdo a lo que yo valoro? Se comporta la gente a mi alrededor, se organiza la sociedad a mi alrededor de acuerdo a lo que yo valoro. Si sí o si no, pues ya eso entra en más. O sea, que es una pregunta que lleva a otra, y puede prestarse para reflexiones de muchos órdenes y de profundidad.
Dice José Colón Lavoy, se pueden incluir frases, citas cortas o versos en los billetes, según el caso. También Jess Marie recomienda que incluso la información se pueda adquirir en Google Arts and Culture, que fue el taller que tuvimos ayer, ¿verdad? Que estuvimos viendo cómo es un banco de imágenes genial de la historia más universal, ¿no? Y se puede utilizar como fondo una obra del artista escogido, o sea que se puede hacer una serie de billetes también en relación a las artes en Puerto Rico. Definitivamente. Hay mucha posibilidad. Nosotros pensamos, la idea de poner citas en los billetes, nosotros lo pensamos. No sé, Sarabel, ¿te acuerdas? Pensamos y tuvimos algunas pruebas. Incluso también la idea de que fueran artistas también se consideró, pero queríamos tratar de ser lo más equitativos posible para que hubiera una representación así que las personas pudieran identificarse, ¿no? Que no solamente se identificara un sector de la población, sino que fuera más colectivo. Pero sí, la cita se pensó, entonces ahí fue cuando se concluyó de que era mejor hacer la página web donde hubiera algún elemento que fue el QR code que nos dirigiera a esa página y ahí estuviera entonces la información, unas biografías que les digo, les adelanto, si no han visto la página, las biografías no son la típica biografía de estas personas, una biografía que destaca otras cosas que muchas veces no se conocen o para conocerlas hay que indagar un poco más a fondo. Así que son concisas, no son biografías extensas que uno no se agota en leerlas, ¿no? Es algo que está hecho para educar y para que la comunicación sea más rápida entre las personas y entre, en este caso, los estudiantes. Así que fue diseñado con ese objetivo. Y la cita pues se dejó para integrarla entonces en la página web, que la van a ver, hay citas que se destacan y datos que son bien importantes, porque el billete tampoco queríamos recargarlo demasiado, de manera que no se entendieran los otros elementos que también eran importantes para la narrativa del proyecto. Sí, el billete tiene muchas letras, o sea, tiene mucho materia, texto. Dice cómo se usa, para qué se usa, tiene una parte que dice qué valoras, tiene el nombre de la figura, tiene la serie, la tirada. Entonces, ponerle una cita recargaba mucho textualmente, pero todos los textos de biografía, que podríamos llamar como biografía social, porque no es solo la persona en su contexto y demás, contienen alguna cita que encapsula el pensamiento o la práctica de esa persona de acuerdo a los valores que habíamos escogido. Sí, dice aquí, Mari Carmen dice, podrían ser historias de personas valiosas para la escuela, para la comunidad escolar, me parece, ¿no? Fundadores, maestros que han sido importantes, abuelitos que son parte integral de la comunidad, un conserje muy querido. Seguro que sí. Hay una moneda que nosotros estudiamos en Londres, que es un proyecto artístico también. De hecho, muchos proyectos de moneda social empiezan por artistas en todo el mundo. O sea que nosotros en eso seguimos esa tendencia. Pues en esta moneda hay cuatro denominaciones y cada una es una persona de un vecindario. Entonces, esa denominación pues se llama el nombre de la persona. O sea que vamos a decir que tú tienes, que tu denominación 10 es Raquel, pues estos son los 10 Raquel. Y es para hablar de la comunidad, para resaltar la labor que hace a una persona dentro de esa comunidad y contar esa historia de la comunidad a través de o desde la perspectiva de esa persona, ¿no? O sea que sí, definitivamente hay esa posibilidad de ser muy local en las historias que se cuentan. O sea, el punto fundamental es que las historias que se cuentan, si se van a contar historias, porque algunas monedas sociales no cuentan historias de personas, son sobre árboles y mar y peces, etcétera. O sea que no es necesariamente tiene que ser humanos los que están en el billete, pero si lo son, pues eso se escoge de acuerdo a lo que valora la comunidad y de lo que quiere, que las historias que quiere circular, y esa práctica en la literatura sobre las monedas sociales se vincula a una mayor cohesión de la comunidad misma, ¿no? De hecho, una de las razones, por ejemplo, en el Caño que pienso que tuvo acogida la idea era porque esto es un lugar con una identidad muy fuerte. La gente se identifica mucho con su comunidad y tener una moneda del Caño pues afirma eso, ¿no? En otros lugares pues puede ser otras cosas que es lo que cohesiona y lo que el grupo valora. Yo quisiera preguntarte, ¿has pensado o se han planteado ustedes quizás sí,
la posibilidad de comenzar entonces a ir más allá o llevar el proyecto a ese próximo paso, que es lograr que se introduzca dentro de la economía de alguna manera. ¿Se lo han planteado? Bueno, para mí, primero, o sea, que el Caño Martín Peña dijera, nosotros vamos a crear una moneda social y la vamos a usar en nuestra tienda solidaria, era como sueño hecho realidad, porque el proyecto quería compartir algo que habíamos aprendido en el proceso de investigación, que pensábamos que a lo mejor era una herramienta útil y que otra gente lo vio útil y lo adoptó y lo adoptó a sus circunstancias. Era una de las cosas que soñaba, al menos yo. El proyecto de Nueva York es una moneda social en propiedad, ¿no? El proyecto de Nueva York, pues, tiene dimensiones artísticas en el sentido que diseñar la moneda y todo esto, pues, tiene todas estas conversaciones que Sarabela ha mencionado, pero es una moneda en propiedad. En Puerto Rico hay otras comunidades con las cuales yo personalmente he hablado. Yo tengo la impresión de que hay más conversaciones ocurriendo sobre monedas sociales que antes. Pero otra que yo estoy en conversación, pues también hemos hablado de desarrollar una moneda social para otra parte de Puerto Rico y sucesivamente. Y ahora mismo yo diría que hay el equivalente de bancos de tiempo en Puerto Rico, aunque no se les llame así. Por ejemplo, los comedores sociales tienen un aspecto de banco de tiempo, porque si tú pones tiempo en el proyecto, pues puedes accesar alimentos. Entonces eso es una suerte de banco de tiempo, aunque no le llamen así, o no sé si le llaman así. En fin, o sea que en ese sentido yo creo que sí, yo diría, yo por ejemplo estaría disponible a participar de conversaciones, si es útil, sobre movernos a adoptar monedas sociales en algunas comunidades en Puerto Rico y en otro lugar. Quería añadir a eso que también la idea de que el proyecto incluyera a los pequeños comerciantes como parte de ese primer tour que se hizo, era en efecto ir introduciendo gradualmente esa idea, porque sabemos que, como Francis mencionó, hubo resistencia, en un momento no sabían lo que estaba haciendo, de qué estaba hablando, algunos participaron por confiar, otros también dijeron, mira, no estamos preparados, no entendemos el proyecto, por más que se les explicó, no había como esa forma de que pudieran engranar la idea. Así que el objetivo también de que se hiciera esa inclusión de los pequeños comerciantes por un espacio de tiempo fue para ir poco a poco, ¿verdad? Ablandando el terreno para que si en otro momento se vuelve a integrar esta idea, pues no sea como algo completamente ajeno, sino que poco a poco ya esa idea está viendo, ¿verdad? Cogiendo lugar aquí en la isla. Y una cosa que es interesante es que uno de los usos más comunes de monedas sociales en el mundo, uno de los objetivos, es traer actividad económica a, digamos, los cascos de los vecindarios o barrios o ciudades. Que ahora gastan el dinero en multinacionales. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, uno de los impactos de monedas sociales sería que en vez de ir a Costco o ir a Walmart o ir a estas compañías donde el dinero que uno pone allí se va de la isla, la moneda social, al ser aceptada solo por unos comercios locales, ayuda a mantener el dinero en la localidad y la actividad económica en la localidad, que a su vez pues mantiene más la integridad del espacio, fortalece las relaciones sociales. Otro uso importante de la moneda social es que puede integrar personas que están expulsadas o marginadas del mercado de trabajo corriente, por ejemplo, jóvenes, personas mayores, y la moneda social puede establecer circuitos de intercambio que puede participar todo el mundo, porque lo que tienes que tener es algo que ofrecer, alguna destreza, algún tiempo, que eso lo tiene todo el mundo. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo diría que hay muchas posibilidades de cómo adoptar esta idea a comunidades y contextos particulares. Posiblemente en el contexto actual, ¿no? Donde obviamente hay muchísima gente desempleada ante la situación de la pandemia, y muchísimos artistas también en una situación de mucha carencia, pues obviamente esto vendría siendo una estructura que nos permitiría en ese sentido ampliar las posibilidades de supervivencia, ¿no? Otra cosa que hacen las monedas sociales y la economía solidaria en general
es que empiezan a transformar nuestro modo de pensar en nosotros como solo consumidores, o sea, fuerza de trabajo, empleado y consumidor. Las economías solidarias, parte del efecto que tienen es que la gente empieza a verse tanto como productor, digamos, como alguien que tiene una capacidad de participar en un intercambio, como alguien que puede recibir. Y de hecho, una de las preguntas más difíciles a veces en los cuestionarios, por ejemplo, que hemos hecho en Nueva York, es que la gente le es muy fácil decir qué es lo que necesitan, pero le es mucho más difícil decir qué es lo que pueden ofrecer. Entonces, parte de la experiencia es repensar esa relación que no es solo con otros, pero también con uno mismo. ¿Qué uno puede intercambiar? ¿Qué es la capacidad que uno tiene? Por ejemplo, la pregunta de Jessica sobre si se puede intercambiar servicios, pues claro que sí. Por ejemplo, yo puedo querer acceder a productos frescos, digamos, frutas, y mi contribución al intercambio puede ser un servicio, tutoría, consejería, cuidar niños, lo que sea que uno quiere hacer, ¿no? O sea que definitivamente la primera pregunta de la red de intercambio es ¿qué necesitamos? Y una vez la comunidad que sea pueda definir eso, pues entonces puede estructurar la modalidad de moneda, la forma de organización de los recursos, si es papel, si es digital, si cuenta historias, si es sobre peces, etcétera, etcétera, ¿no? Súper. ¿Alguna pregunta final? ¿Algo más que quieran comentar ya? ¿Un comentario final? ¿Una pregunta final? Porque son las 10:56 y ya a las 12 tenemos que ir cerrando. Si no hay preguntas adicionales, ¿algún comentario adicional? Sarabel, Frances. Pues no, yo estoy entusiasmada para esta tarde porque me encantaría si pudiéramos concretizar un plan para tener próximos pasos, ¿no? Después de hoy. Está súper. Pues nos conectamos de nuevo a las 2 de la tarde. Recuerden que es en el mismo enlace que les envié por email esta mañana. Espero que no tengan ningún inconveniente. Cualquier cosa yo voy a estar pendiente al email a mac.educacion@gmail.com. Me escriben ahí si tienen algún inconveniente para entrar, para entonces poder resolver la situación. Está bien, pero a las 2 en punto estaremos aquí. De igual manera pedimos puntualidad, porque si veo que hay 10 espacios, pues son 10 espacios que les concedo a otros maestros que también estaban pendientes a la conferencia. Está bien. Gracias, Frances, 1.000.000 de gracias. Gracias, Sarabel. Gracias, Glorimar, por tu apoyo técnico y tu ayuda. Y bueno, gracias, maestras y maestros. Nos veremos en 2 horitas. ¿Está bien? Nos vemos. Chao. Chao.